Buenas tardes. Vamos a hablar de un artículo que se titula Medicina hiperbólica, curvas hiperbólicas generales y locales en la Tierra que influyen en la fisiología humana. Respecto a la introducción, podemos contar que una curva hiperbólica es una figura geométrica abierta con dos ramas, que sostiene cortando un cono recto por un plano oblicuo al eje de simetría. El plano no tiene por qué ser paralelo al eje del cono, y la hipérbola será simétrica en cualquier caso. Llamamos medicina hiperbólica al estudio de las curvas hiperbólicas que se dan en la fisiología de un ser vivo, especialmente en el humano, en relación con otras curvas hiperbólicas que puedan estar en la naturaleza, como campos electromagnéticos, sistemas de expansión, contracción y movimiento, ritmos circadianos y relatividad espacio-tiempo. Pero ojo, medicina hiperbólica no es lo mismo que medicina hiperbárica. Si cualquiera se dedica a buscar información en internet respecto a medicina hiperbólica, lo que le va a salir va a ser medicina hiperbárica, que no tiene nada que ver. Medicina hiperbárica se refiere a tratamientos con oxigenoterapia y oxígeno a presión. Es otra cosa distinta. El concepto de medicina hiperbólica en realidad es mío. Yo soy el creador y difusor de este concepto. Bueno, y aporto para ello muchísimos trabajos y también libros publicados en distintos idiomas. Se ha descrito que el ojo humano percibe el espacio que nos rodea como una hipérbola. La fisiología humana está trazada a base de curvas hiperbólicas. Y luego resulta que en la naturaleza también existen curvas hiperbólicas del mismo modo que en la fisiología humana. De hecho, el campo magnético de la Tierra tiene líneas de fuerzas que son similares a esas curvas hiperbólicas. Según trabajos previos, según trabajos dedicados a estudiar el trayecto de las imágenes hasta el ojo del observador, pues sabemos que las imágenes que están más alejadas se perciben más pequeñas que las que están más próximas. De hecho, la imagen de una casa es trasladada al ojo humano a la velocidad de la luz. Sin embargo, la trayectoria de esa imagen al ojo del observador no va en línea recta, sino que va a través de una línea curva que es similar a las líneas de fuerza de un campo magnético. Las imágenes de la naturaleza son hipérbolas. ¿Por qué? Pues porque el espacio en el que vivimos está deformado y es hiperbólico. Y bueno, eso lo podemos ver en esa figura 1. Ahí vemos en la figura 1, en la letra A, en la parte de arriba, una imagen que parece una proyección cónica. En realidad, las casas del fondo son iguales que las que están más cercanas. Lo que pasa es que se ven más pequeñas. Y esto es porque el observador percibe esas casas como una hipérbola. Pero esto es igual que en la letra B, que eso es un campo magnético de la Tierra. Las líneas de fuerza también son hipérbolas. Y si vemos un imán, pues igual, exactamente igual, que las líneas de fuerza también son una hipérbola. De tal modo que las casas más alejadas del observador son más pequeñas para él porque ve una imagen hiperbólica, que es lo que vemos en A. Cuando el observador ve un campo magnético terrestre, pues las líneas de fuerza también son hiperbólicas, que es lo que vemos en B. Y lo mismo ocurre con el polo de un imán. Ese es en la imagen C. Bueno, se ha descrito que la relatividad es espacio-tiempo puede ser también perpendicular al eje del movimiento de un órgano. Eso cuando se estudia con órganos, no se estudia con movimientos de vehículos, sino que utilizamos el movimiento de un órgano humano, ya sea un pulmón, ya sea un corazón, cualquier órgano humano que esté desplazándose en movimiento puede servir como si fuera un vehículo. De este modo, podemos decir entonces que hay una relatividad espacio-tiempo perpendicular al eje de movimiento de ese órgano. Sabemos que la teoría de la relatividad dice que cuando un objeto se mueve sobre un eje X perpendicular a la línea de vista de un observador, se contrae esa longitud X mientras su tiempo se dilata. Sin embargo, sus dimensiones Y y Z perpendiculares a dicha dirección de movimiento no se alteran. Bueno, eso es lo que dice esa teoría, pero trabajos actuales pues vienen a indicar que si un objeto se mueve perpendicular a la línea de vista de un observador, no es lo mismo que si se aproxima o se aleja en su misma línea visual. Estos trabajos indican, por tanto, que el observador que está mirando a un objeto lo ve de tal modo que cuando se acerca a él
sus dimensiones en altura y en anchura son cada vez mayores, por lo cual interpreta que esas dimensiones y z perpendiculares al eje de movimiento del objeto se han dilatado. Si el objeto se aleja del observador en su misma línea visual, este percibe las dimensiones y z perpendiculares al movimiento cada vez menores, por lo cual interpreta que hay una contracción. Bueno, pues esto está recogido en la tabla 1, que es la teoría clásica de la relatividad, y lo que tiene que ver con la relatividad ocasionada por un objeto que se aproxima o se aleja de un observador pero en su misma línea visual. Sabemos entonces que en la teoría de la relatividad la longitud x paralela al eje de movimiento se contrae por un factor determinado, ¿no? Y el tiempo se dilata. Pues si observamos la tabla cuando el objeto se aproxima en su misma línea visual, en la misma línea visual que el observador, pues esos factores de dilatación y contracción al final resulta que son hipérbolas. Cuando se llevan a una gráfica resulta ser perfectamente unas hipérbolas. El ejemplo que podríamos poner para ello, pues si una persona está en el andén de una estación de trenes y está viendo pasar a un tren delante de sus ojos, lo está viendo perpendicular. Entonces ahí percibe, si el tren fuera a una velocidad muy alta, percibiría una contracción. Sin embargo, si el observador está dentro de las vías del tren y está mirando cómo el tren se le acerca hasta sus ojos, lo que percibe es una hipérbola en aproximación. Cuando ese tren ha sobrepasado al observador dentro de las vías del tren y ya el tren se aleja por su espalda, lo que esa persona puede percibir es que el tren cada vez es menor y es una percepción de una hipérbola en alejamiento. En la figura 2 vemos un poco esto mismo que estamos explicando. Utilizamos para ello un corazón como ejemplo, podría ser cualquier órgano humano. El órgano humano se desplaza del lado izquierdo a derecho y ahí, por ejemplo, tenemos en la posición A un observador que ve cómo ese órgano se contrae, porque lo está viendo perpendicular a su posición. Si estamos en la posición B, ese observador percibe cómo el órgano se va alejando y se va alejando en su misma línea visual, pero cada vez lo percibe más pequeño, con lo cual lo que está viendo es una hipérbola en alejamiento. Por otro lado, en la posición C, ese observador percibe que el corazón se le va acercando y cada vez es mayor. Está en su misma línea visual y entonces lo que está observando es una hipérbola en acercamiento. Y esto es muy parecido a lo que vemos en la letra D. Ahí está un imán y las líneas de fuerza, que son hipérbolas, pues son como esas hipérbolas que percibía el observador en las letras anteriores. Bueno, de tal modo que cuando un órgano se mueve perpendicular a la línea de vista de un observador, este lo ve contraído, como en la figura A. Si el órgano se mueve paralelo a su línea visual, el observador ve una hipérbola cuando se aleja, en B, o se aproxima, en C. Y esto es similar a las líneas de fuerza de un campo magnético, que lo vemos en D. Cuando este órgano se aleja del observador, entonces sigue líneas de fuerza hiperbólicas que entran por el polo sur del imán. Si el órgano se acerca, sigue líneas de fuerza hiperbólicas que salen del polo norte del imán. Bueno, entonces, cuando un órgano se aleja del observador, lo que hace, según las líneas de fuerza hiperbólicas, lo hace según las líneas de fuerza hiperbólicas que entran por el polo sur de un imán. Cuando el órgano se aproxima al observador, lo hace según las líneas de fuerza hiperbólicas que salen del polo norte de un imán. Y esto lo vemos en la figura 3. Bueno, ahí se ve entonces que un imán lo podemos dividir en varios fragmentos y entonces obtenemos imanes similares. Si colocamos un observador en medio de esos fragmentos, las líneas de fuerza hiperbólicas se acercan al observador desde el polo norte, mientras que las líneas de fuerza hiperbólicas se alejan del observador hacia el polo sur. Es un poco lo que decíamos anteriormente. Diversos autores señalan que los campos electromagnéticos tienen efectos en la fisiología humana. Bueno, esto ya es bastante conocido. Por otro lado, los ritmos biológicos se repiten a lo largo del tiempo y están relacionados con la rotación de la Tierra sobre su eje y alrededor del Sol. Se ha pensado entonces que el tiempo y los ritmos
de reloj biológico están en el código genético. Estos están regulados por señales ambientales, luz, temperatura, humedad, reposo, sonido, etc. y se sincronizan para hacerse a la frecuencia del estímulo. Estos ritmos circadianos humanos pueden seguir entonces curvas hiperbólicas. Bueno, eso es un poco la introducción. Respecto al objetivo, pues de lo que se trata es estudiar las curvas hiperbólicas de espacio-tiempo que percibimos en nuestra vida cotidiana a través de imágenes obtenidas en diferentes lugares geográficos de la Tierra, y después establecer su relación con las curvas hiperbólicas del campo magnético de la Tierra y las que se dan en la fisiología humana. Bueno, está claro que yo no voy a viajar a la Antártida, pero a través de fotos sí que podemos evaluar este aspecto hiperbólico. Respecto a materiales y métodos, pues bueno, hemos buscado en archivos propios, buscadores de internet, diversas bases de datos, online, en fin, y hemos hecho una revisión bibliográfica, trabajos científicos acerca de curvas hiperbólicas en medicina, campos electromagnéticos, ritmos circadianos, espacio-tiempo perpendicular al movimiento de un órgano, y en internet se han seleccionado imágenes que estén en perspectiva cónica, de ciudades situadas en diferentes longitudes y latitudes dentro de la geografía de la Tierra. Estas imágenes elegidas pues son de libre uso, se pueden compartir, adaptar, son de dominio público, y después en ellas se ha tratado de identificar las curvas hiperbólicas de espacio-tiempo. Después se han comparado con las curvas hiperbólicas del campo magnético de la Tierra y finalmente pues determinamos la relación de esas curvas hiperbólicas con la fisiología humana. Y bueno, eso está recogido en la figura 4. Aquí la vemos. En la parte de arriba están señalados los puntos donde se han tomado, donde se han recogido las fotos, y un poco más abajo pues están cada una de esas imágenes tomadas con líneas trazadas en amarillo en las cuales identificamos las curvas hiperbólicas que se pueden definir en esas imágenes. Bueno, la figura 4 entonces define curvas hiperbólicas marcadas en amarillo sobre imágenes de ciudades situadas en diferentes longitudes y latitudes de la Tierra. Ahí tenemos en la parte de arriba, decíamos, la distribución mundial, pero luego tenemos ciudades como Anchorage, San Francisco, Ciudad de México, Quito, Ushuaia, McMurdo Station, Nueva York, Río de Janeiro, Madrid, Dakar, El Cairo, Nairobi, Tokio, Sydney, Knowledge, Astana, Thomson, Nuuk, Ciudad del Cabo, Nueva Delhi y Anadir. Bueno, esas son las distintas ciudades que hemos tomado para esta referencia. Respecto a los resultados, sabemos que hay una relatividad de espacio-tiempo perpendicular al eje de movimiento de un órgano que da curvas hiperbólicas. Ya lo recogimos en la tabla 1 y en la figura 2, que ya las hemos visto previamente. Después, 2. Las imágenes en la naturaleza son hipérbolas generales y existen independientemente de la longitud y latitud de la Tierra donde se observen. Las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra son hipérbolas locales, porque en este caso pueden coincidir con las hipérbolas generales señaladas, pero a veces pueden invertirse o cambiarse, ¿no? Tercero, los campos electromagnéticos tienen efectos en la fisiología humana, que esto lo veremos en la tabla 2, y actúan mediante curvas hiperbólicas locales, es decir, las generadas por el propio campo magnético o campo electromagnético que apliquemos. En la fisiología humana son muy frecuentes las curvas hiperbólicas. También las vamos a ver en la tabla 3, y pueden estar influidas por curvas hiperbólicas generales y locales. Y 4. Los ritmos circadianos humanos pueden estar sincronizados con las curvas hiperbólicas que se dan en la naturaleza a través de curvas hiperbólicas generales y locales. Bueno, decíamos entonces que hay efectos de los campos electromagnéticos sobre la fisiología humana. Esto está muy descrito. Hay efectos en los nervios, tejido cardíaco, músculo esquelético, otros tejidos corporales. Hay células que se mueven hacia el cátodo, como fibroblastos, queratinocitos, condrocitos, células epiteliales, y otras que se mueven hacia el ánodo, como células endoteliales, corneales, granulocitos, células endoteliales, vasculares. Pero claro, todo depende de la especie animal. También hay moléculas que producen dipolos permanentes que se alinean con el campo electromagnético aplicado o con el campo eléctrico aplicado. Hay canales y receptores de iones en la membrana celular que pueden alterarse modificando la cinética de activación. Los campos electromagnéticos pueden regular la velocidad y cantidad de productos de reacciones bioquímicas. Y también el campo magnético de la Tierra influye en la orientación geomagnética y navegación de algunos peces, aves migratorias, mariposas y abejas. Bueno, todo esto está descrito. Respecto de las curvas hiperbólicas en fisiología que están recogidas en la tabla 3, podemos decir que, bueno, pues, que hay curvas hiperbólicas en la saturación de oxígeno para hemoglobina y mioglobina en relación con la presión parcial de oxígeno, a veces curvas de relación dosis-efecto, curvas de saturación de algunas enzimas como glucoquinasa, fructoquinasa,
curvas de saturación de aspartato, sensibilidad a la insulina, a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, respuesta de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, relación de fuerza-velocidad de las isoenzimas miosina miocárdica, relación de fuerza-velocidad de acortamiento de las fibras musculares esqueléticas, y en aviación hay periodo de incapacitación en condiciones de estrés gravitatorio extremo. Bueno, y pues si fuera poco, pues se han descrito percepción de olores en un espacio olfativo hiperbólico. También sabemos que el ojo humano percibe la imagen hiperbólica, una imagen hiperbólica de la realidad. Bueno, todo esto está descrito. Vamos a pasar ahora a la discusión. Ahí tenemos otra vez la imagen de los puntos que se han tomado de referencia para esas fotos donde buscábamos trayectorias hiperbólicas. Sabemos que en el ecuador de la Tierra, latitud 0, tenemos ciudades como Quito y Nairobi, pero resulta que estas están en longitudes terrestres muy diferentes, pero las imágenes de esas ciudades en las que vemos perspectivas cónicas son muy parecidas, representan curvas hiperbólicas de espacio-tiempo. Por otro lado, dentro del círculo polar ártico, también en longitudes terrestres distintas vemos las ciudades de Tromsø y Norilsk. En ambas son imágenes de perspectivas cónicas, y luego si observamos, por ejemplo, otra imagen como la de McMurdo Station en la Antártida, pues también vemos una perspectiva cónica. En las imágenes de todas las ciudades estudiadas en diferentes latitudes y longitudes terrestres hay perspectivas cónicas. Lo veíamos en esta imagen 4. Si cogemos y la recortamos, vemos solo las ciudades, pues bueno, ahí se ve que una imagen en perspectiva cónica es una imagen estática. En realidad es una imagen instantánea. Cuando vemos esa imagen en movimiento, las líneas se transforman en curvas y en realidad lo que observamos es una hipérbola. En todas las imágenes estudiadas hay curvas hiperbólicas y suceden en cualquier longitud y latitud de la geografía terrestre. Podemos denominarla entonces curvas hiperbólicas generales, porque están ahí, son generales. Si ampliamos un poco más las imágenes, pues bueno, ahí vemos, por ejemplo, en el número 7, una perspectiva cónica de un tren. Ahí se ve que la imagen más alejada del tren es muy pequeña, la parte más cercana es mucho mayor. Esa imagen de perspectiva cónica es una imagen estática. Si la vemos en movimiento, pues resulta que es una hipérbola. Bueno, sabemos también, por otro lado, que el campo magnético de la Tierra tiene líneas de fuerza que son también curvas hiperbólicas y que pueden variar con el tiempo e incluso invertir su polaridad. Por esta razón, han de ser consideradas hipérbolas locales. Son curvas hiperbólicas locales, porque pueden variar. Es conocido que el campo magnético de la Tierra pues, se ha invertido en múltiples ocasiones en diferentes épocas geológicas. Y bueno, ahí volvemos otra vez a esta figura que es muy descriptiva. Los resultados indican que las curvas hiperbólicas son muy comunes en medicina y se encuentran en muchos procesos fisiológicos humanos. Es posible pensar que la fisiología humana está condicionada por ese espacio deformado en el que vivimos. De esta forma, las curvas hiperbólicas que vemos en medicina podrían estar relacionadas con esa deformación hiperbólica. Algunas curvas hiperbólicas que se dan en la fisiología humana pueden estar condicionadas por las curvas hiperbólicas locales del campo magnético de la Tierra. Pero también puede existir una adaptación de la fisiología humana a esa deformación hiperbólica general del espacio en el que vivimos. Los ritmos geomagnéticos pueden actuar como un reloj de tiempo para organizar ritmos fisiológicos. Esto significa que los biorritmos humanos siguen curvas hiperbólicas, sincronizadas con las líneas hiperbólicas locales del campo magnético de la Tierra. Si se aplican estímulos externos que modifiquen las curvas fisiológicas hiperbólicas, estas tienen tendencia a sincronizarse de nuevo para volver a ser hiperbólicas. Los procesos fisiológicos celulares están sometidos a una sincronización permanente. Las células del cuerpo humano sincronizan sus procesos fisiológicos para crear curvas hiperbólicas similares. Existe, por tanto, una estrecha interacción entre los campos geomagnéticos y biomagnéticos a lo largo de la evolución. Puede existir un biorritmo de vida largo que va desde el nacimiento hasta la muerte. Al nacer, ese biorritmo de vida largo aparece en la fisiología celular y se vuelve hiperbólico sincronizándose con las líneas de fuerza hiperbólicas locales del campo magnético de la Tierra. Suponemos que las curvas hiperbólicas generales tienen influencia en esa sincronización. Bueno, y pasamos finalmente a las conclusiones. 1. Podemos decir que la visión humana es hiperbólica porque el espacio en el que vivimos está deformado por curvas hiperbólicas generales que existen en cualquier longitud y latitud de la geografía terrestre. 2. Las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra son hipérbolas
que siguen curvas hiperbólicas locales, que pueden variar en intensidad e incluso invertir su polaridad a lo largo del tiempo. 3. En la fisiología humana del cuerpo humano existen curvas hiperbólicas que son similares a las líneas de fuerza de un imán y del campo magnético de la Tierra. La fisiología humana puede estar condicionada por curvas hiperbólicas generales y por curvas hiperbólicas locales. Hay una adaptación a esa deformación hiperbólica del espacio en el que vivimos. Bueno, y esto es un poco todo lo que puedo contar sobre este artículo. Muchas gracias.